Y nosotros queremos completar todo lo que es necesario para una certificación, independientemente que no tengamos los $100,000 para pagarla, porque es costosa. Pero llevar el hospital a ese nivel. Demostrar realmente qué somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Por lo tanto, yo los invito a que lleven este lema y lo hagan suyo. Sembrando humanidad, cuidado que transforma y conecta. Durante la pandemia, hace no mucho tiempo, solamente han pasado 6 años, nosotros, el personal sanitario era visto como los héroes. Claro, realmente no nos llamaba la atención que nos llamaran héroes, ni nos interesaba que nos llamaran héroes. Queríamos que hicieran caso a las recomendaciones que les dábamos para no tener más casos. Pero durante el 2020, nosotros fuimos los héroes. Todo el mundo nos quería. Nos mandaban regalos, mandaban comida al personal que estaba de turno. Éramos importantes para la sociedad. Tanto que vemos en la figura de la derecha como el niño tenía confianza en la médico. Se sostiene esa bata, la agarra férreamente. Él confía que ella puede agarrar y eliminar todos esos virus que vienen en contra de él. Pero de la noche a la mañana caímos en desgracia, no sé por qué. Y de amados terminamos en siendo odiados. Y ya aparece un remake de una de las escenas de Shrek, donde en muchas ocasiones vienen con tridentes y palos y nos quieren golpear, y nos insultan, y nos dicen cosas como, por mí comes, yo te pago tu salario, eres un vago, no sirves para nada. Y la pregunta es, ¿por qué de héroes caímos a ser los villanos de la nueva película que la humanidad ha puesto? Y sencillamente la respuesta es que la percepción cambió. Durante la pandemia, la gente tenía miedo. Era algo desconocido. Vieron al primer equipo que se puso frente a la batalla. ¡Ay, mira! Mi héroe. Pero después, cuando todo volvió a la normalidad, la gente ya tenía que empoderarse de una situación de la que no tenían que empoderarse. Sí es cierto que hay colegas en todos los estratos de las profesiones de salud que no hacen realmente lo correcto, pero no es la mayoría. Si fuese la mayoría, el sistema de salud ya hubiese colapsado. Los pocos que estamos llevando el sistema de salud, sosteniéndolo, pues somos los que vemos que nos digan este tipo de cosas. Si usted no ha visto esta película, yo sé que los más jóvenes pueden que no la hayan visto, yo los invito a que este fin de semana, si no tienen mucho que estudiar, inviertan unas horas y tanto y vean la película. La película las va a llevar a una serie de emociones que van desde la felicidad, la tristeza, casi al odio con un personaje que sale en la película. Pero la película es importante porque hay dos cosas de toda la charla que yo quiero que ustedes se lleven en el día de hoy. La humanización inspira. Robin Williams hace el papel del Dr. Patch Adams, que existe en la vida real. Es un doctor que se viste de payaso y que ha creado el Instituto Gesundheit, que es un instituto en donde se ve la salud de forma holística y donde la risoterapia forma parte fundamental en el tratamiento de los pacientes. Y ellos viajan alrededor del mundo y atienden en países de Asia, África, América Latina incluso. Y lo otro que quiero que se queden es la cercanía transforma la experiencia de cuidado. No es que les tengo que decir que todos ustedes cuando tengan un paciente tienen que abrazar al paciente y besarlo. Eso no es lo que es la cercanía. Pero miren cómo está la muchacha en la izquierda, está postrada en una cama, se acerca a la payasita, le dice unas cosas, se ríe. Si ella tenía dolor en ese momento, ese dolor bajó, porque ella se está concentrando en otra cosa. Y de lado allá vemos a la niña pequeña que está siendo cargada por el doctor, ese es el verdadero doctor Patch Adams, y que está sonriendo también. La risa
es medicina, muchas veces. Y a veces funciona mejor que darle la pastillita del dolor, la ibuprofeno, la acetaminofén. ¿Qué es humanización? Pues la humanización en salud no es más que el enfoque que busca que el paciente, la familia y el equipo que trabaje sea en el centro para la toma de decisiones y procesos asistenciales, reconociendo la dignidad del paciente, las necesidades emocionales y los derechos que tiene. Entonces usted va a ver al paciente en un enfoque integral. El paciente tiene una esfera física, una esfera emocional y una esfera social, de la que muchas veces nos desentendemos. Si yo tengo un paciente, y la doctora Felicia no me dejará mentir, con una herida que está abierta, yo lo mando a su casa. Y resulta que ese paciente no tiene agua potable. Y a ese paciente le toca, para llegar a su casa, caminar más de 1 hora y media entre barro y otras cosas. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con esa herida? Esa herida se va a infectar. Y todo lo que yo hice mientras él está en el hospital para ayudarlo, se fue a la basura. La relación terapéutica es importante. Yo tengo que crear un vínculo de confianza entre mi paciente y el equipo que lo está atendiendo. Los equipos ya no se dicen multidisciplinarios, ahora se dice interdisciplinarios, porque el multidisciplinario es que todas las disciplinas hacían de manera independiente algo para el bien común. Los equipos interdisciplinarios, que es lo que se busca en estos momentos, es que todos los que están involucrados en el momento hagan sus reuniones centrados en el paciente, ayudándolo a tomar las decisiones correctas. Y no tenemos que olvidarnos del respeto a la autonomía, información y decisiones que tiene el paciente. Y para eso nosotros tenemos normativas que son muy importantes. La Constitución, en el artículo 109-117, dice que es el derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos y el Estado es el garante de ello. La Ley 68 del 2003, que se enfoca principalmente en la información médica, los consentimientos informados, de ahí la necesidad de que entregaran los protocolos a tiempo. Hay muchos servicios que me los deben, y el manejo del expediente. Las políticas de salud 2016-2025 que estableció el MINSA, de las cuales no se han completado todas a cabalidad, y el programa de acompañamiento espiritual al enfermo. Si usted tiene inquietudes y quiere saber un poquito más, usted se puede meter en la página de MINSA. Es un documento de 69 páginas, muy interesante. Y el decreto ejecutivo 29 del 5 de diciembre del año pasado, que nos habla que se instituyó el 2 de febrero como el Día Mundial, el Día Nacional de la Humanización de Salud, y las normas técnicas y funcionamientos inherentes de cada uno de los hospitales. Las normativas internacionales pues incluyen el marco de atención central de la persona, que es una normativa de la Organización Mundial de la Salud, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las declaraciones de bioética y derechos humanos de la UNESCO, y las estrategias de calidad y seguridad. La humanización de los servicios de salud va de la mano con la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Yo no puedo hablar de calidad y seguridad del paciente si yo no hablo de la humanización de los servicios. ¿Por qué es importante? Es importante porque cuando hablamos con los pacientes, más del 70% de los pacientes se sienten insatisfechos porque piensan que el personal de salud los atendió de forma impersonal. Oye, me atendió como cualquier cosa. ¿Qué tal la licenciada en el MIT? Todo cambia de acuerdo al trato que usted le dé a la persona. Usted puede no saber exactamente qué tiene el paciente en el momento, pero si el paciente percibe que usted lo está tratando adecuadamente, el paciente crea confianza y el paciente está más abierto a escuchar lo que usted le tiene que decir. 45% de los errores médicos se dan porque hay una mala comunicación. Y el 85% de los profesionales de salud queremos ver un cambio y queremos servicios más humanos. ¿Por qué ahora? Porque el mundo envejece y Panamá no se escapa de esa realidad. Hay más enfermedades crónicas que llevan una carga en el tratamiento y en el estilo de vida del paciente.
los ciudadanos ahora exigen más. Ahora están los medios de comunicación, no solamente la televisión, ahora están las redes sociales. Y entonces, si viene alguien y no le gustó algo que pasó en el hospital, automáticamente lo postean. Es que todos en ese hospital no sirven. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? La evidencia científica ha demostrado que humanizar los servicios aumenta los resultados, los mejora. Los profesionales de salud, la gran parte, pues no tienen un solo trabajo, tienen 2 trabajos. Eso incrementa el burnout. Por la razón que sea que usted tenga 2 trabajos, usted tiene una carga mayor, tiene más estrés, porque solamente de ir de un lugar al otro lugar ya se genera estrés en este país con el tranque. Y los marcos normativos y las acreditaciones nos exigen que humanicemos los servicios de salud. ¿Cuáles son los pilares entonces fundamentales de la humanización de los servicios? El primero es dignidad y respeto. El paciente merece ser tratado con dignidad. No importa que sea un habitante de calle, no importa la raza, no importa la clase social, no importa el nivel educativo que tenga. El respeto se manifiesta en cada una de las interacciones que yo tenga con ese paciente. El paciente tiene un nombre, el paciente no es el paciente de la cama 15. El paciente es John Doe, Jane Doe, tiene un nombre. Así es que me tengo que referir al paciente. Debe de tener privacidad al momento de explorarlo. Algo que es muy común en los hospitales del Estado es que tenemos las salas, y en las salas hay 8 camas como mínimo en un cubículo. Ahí no hay privacidad. Y si nosotros no nos tomamos el tiempo de usar una mampara cuando queremos explorarle el abdomen al paciente o el pecho, nosotros estamos violentando un derecho que él tiene. También vemos que yo no puedo cumplir, por ejemplo, en el área de urgencias, con la privacidad. Yo tengo 2 médicos en un consultorio, sin ningún tipo de división. Eso violenta la privacidad del paciente. Los consentimientos informados, respetarle las creencias y las culturas de las personas. Hay diferentes religiones y las diferentes religiones tienen ciertas creencias que influyen directamente en el tipo de tratamiento que tú le vas a dar a un paciente. Hay algunas religiones que se niegan a transfusiones de hemoderivados. Hay otras que necesitan que tú comprendas el estilo dietético que él necesita llevar. Y que no es porque quiere molestar, sino porque así su creencia lo exige. E irrespetarle su creencia es irrespetarlo a él. ¿Cómo yo tengo que tratar al paciente? De la misma forma que yo quiero que me traten a mí o a un ser querido. Ese es un principio fundamental de humanización. La comunicación empática. Cuando hablamos con el paciente, ¿cuántas veces le miramos al rostro? A veces estamos enfocados en que tengo 27 pacientes allá afuera. Hay que sacar esto. Y el paciente está hablando y uno está escribiendo. Y el paciente está mirando así como, por favor, mírame a los ojos. Mírame. Ese contacto es importante. Escuchar lo que el paciente quiere decir. Entender la emoción que siente el paciente cuando te está hablando y te está diciendo por qué vino. Usar un lenguaje claro. No salirnos con todo el lenguaje técnico que tenemos. El paciente no entiende eso. Usted no puede decirle al paciente que llegó a 6º grado de primaria y venirle con todo el tecnicismo habido por haber para explicarle qué patología tiene. Ese quedó perdido después de la primera palabra. No entendió, y como no entendió, no hace match. No reconoce que él está enfermo, qué es lo que tiene, y no reconoce qué es lo que tiene que hacer para mejorar, si es posible mejorar, porque no siempre podemos curar y no siempre podemos mejorar. Y también, en cuanto a inteligencia emocional, reconocer mi emoción en el momento para entonces poder entender la emoción del otro. Cuando estás agobiado, que tienes 25 problemas, los problemas hay que dejarlos afuera, déjalo en el carro, déjalo en otro lugar, porque si no te bloqueas también y no formamos esa relación
de confianza que el paciente necesita tener para decirnos realmente lo que él tiene y para que nosotros lo podamos ayudar de verdad. El paciente tiene una participación importante en la información que le damos, en la formación, cómo lo educamos. Es difícil educar cuando estás en la consulta externa, por ejemplo, y tienes 20 minutos o tienes 15 minutos. Y mucho más difícil educarlo cuando estás en urgencia. Independientemente, tienes que buscar ese momentito para educarlo. Las decisiones compartidas, explicarle al paciente cuáles son las opciones terapéuticas. El paciente tiene derecho de decidir si esa es la opción que él prefiere para curarse o para mejorar. Y fomentar un rol activo del paciente en el proceso de cuidado. Porque a veces el paciente se va con un diagnóstico que él no entendió realmente qué es y entonces se descuida. Y a las 2 semanas o al mes lo tenemos de vuelta. Y lo tenemos entonces ahora mucho más comprometido que la primera vez que lo tuvimos. Y la continuidad asistencial a través de la humanización no termina cuando yo dejo ver al paciente. Yo soy un hospital de segundo nivel. En lo interno tenemos un chiste de que somos 2.5, porque nos mandan cosas que realmente no debíamos de manejar. Pero independientemente de eso, cuando yo termino de ver al paciente y yo lo refiero a la red primaria o lo refiero a un tercer nivel de atención, la continuidad se debe dar en los niveles donde yo estoy refiriendo al paciente. Por eso es importante el surco, que es el sistema de referencia y contrarreferencia que seguimos utilizando, que sea llenado en letra legible y con información que sea la más importante para que el otro personal que va a recibir al paciente tenga la mejor idea de qué fue, cómo llegó el paciente, cómo se fue el paciente y qué va a requerir el paciente de aquí en adelante. ¿Cómo transformamos entonces la cultura asistencial? Formando al personal, al recurso humano y ayudándole en las competencias que debe desarrollar. Comunicación terapéutica con técnicas de entrevista clínica centradas al paciente. Gestión emocional, manejo del estrés, del duelo en situaciones difíciles. La licenciada Yamila está aquí, no me va a dejar mentir. Cuando hablamos de duelo, lo primero que se nos viene a la mente es que, ay, se le murió alguien. Y nosotros hacemos duelo cuando perdemos algo. No tiene que morir nadie. Si yo tengo una casa y vino un incendio y se me quemó la casa, yo voy a pasar por duelo. Yo amaba mi casita, se me quemó mi casita. Y a ese duelo no se murió nadie, rescatamos a todos, hasta el perrito salió bien. Pero yo perdí eso, perdí el carro, yo paso por un duelo. A veces el paciente viene y yo le digo, señor, usted pues tiene diabetes. Y al paciente se le cayó el mundo, porque a él le gustaba hacer más de 4 cosas y ahora su estilo de vida tiene que cambiar. Yo tengo que ser empática con él, porque él va a pasar por las etapas del duelo. Primero va a negar que eso no puede ser. No voy a poder comerme otra dona otra vez en mi vida. No, esto no es esa doctora está loca. Yo voy a seguir comiéndome la dona. Señor, tiene que hacer ejercicio. No, eso no es cierto. A veces le hablamos al paciente y no, que el paciente le dice, sí, yo me tomé las medicinas. Lo estoy cumpliendo. Después te das cuenta que obviamente no lo está haciendo. Lo bueno era la monoamina glicosilada, que es el detector de mentira del diabético. Pero tú sigues viendo al paciente y tú te frustras porque tú dices, oye, le estoy explicando al Señor y el Señor no entiende. Ese paciente que está reacio a entender su enfermedad, hágale una referencia a psicología, para que psicología lo ayude a llevar su proceso de duelo. Y él entienda entonces que si él sigue haciendo lo que yo le dije que no puede hacer, lamentablemente en algún momento vamos a tener que amputarle alguna extremidad, como mínimo. Entonces ya cuando el paciente le cae el 20, como decimos en panameño, dice, no, voy a tener que cambiar porque yo no quiero morir y tampoco quiero perder ninguna extremidad. Notificar los eventos adversos de los que tenemos conocimiento sin culpa, porque a veces decimos, ya, pero si lo digo, me van a castigar o van a castigar a las personas. No, porque las correcciones son importantes. Liderazgo humanizado, equipos con empatía, pero que den el ejemplo. No es como decía los papás de uno cuando uno está chiquito. Haz tal cosa y tú dices, pero ¿por qué? Porque yo digo, no. Esa no es la respuesta.
La respuesta es, hay que hacer esto, pero usted debe ser el ejemplo de que eso se tiene que hacer. Usted no me puede decir que hay que hacer tal cosa y usted hace todo lo contrario. Hay que liderar con el ejemplo. Y crear escenarios de simulación clínica para llevar a cabo estos procesos de humanización. Asimismo, como se hacen las simulaciones de las especialidades para cirugía robótica y demás, pues lo mismo podemos hacer y sale muchísimo más barato. Diseñar espacios dentro del hospital donde el paciente sienta que se siente cómodo, espacios familiares, para que el familiar cuando venga con el paciente, pues también se sienta cómodo, se siente integrado. Privacidad, como ya les dije, hay que cambiar ciertas cosas en ciertas áreas, pero la estructura no nos lo permite en estos momentos. ¿Está bien? No, pues tenemos que trabajar con la estructura que tenemos en el momento. En las áreas pediátricas, esos ambientes con colores, donde el niño se sienta menos estresado, porque cuando él ve que viene alguien vestido de blanco con una aguja, él comienza a gritar, porque él no quiere que lo cuiden. Y si el ambiente es todo frío, pues es mucho más difícil la interacción con ese paciente. Y poner la tecnología al servicio de los pacientes. Con la historia clínica digital, a pesar de que el SEIS tiene sus falencias, en lo que sí nos ha ayudado el SEIS es a entender lo que escriben. Porque antes con estas letras que muchas parecen como si fuera un EKG y el paciente en su historia, ¿pero qué dice aquí? Ahora con la historia clínica digital, pues por lo menos podemos entender qué es lo que tenía el paciente cuando llegó. Y crear portales donde el paciente puede ver sus resultados, igual que cuando va a un laboratorio de la privada, que con su cédula, y después decir, mira, aquí tengo mis resultados, están aquí. Y otro tipo de diagnósticos, otro tipo de exámenes que se haya hecho y que el paciente pues, pueda tener el acceso a él. Y esto se aplica en todas las áreas del hospital. Desde urgencias, con un triaje que sea más humano, en donde le diga al paciente, este es el tiempo más o menos que usted va a tener que esperar. A veces no tenemos suficientes médicos en urgencia. Ese es el día que a todo el mundo decide venir de excursión al hospital. Entonces, los pacientes en el área no vienen con un familiar. A veces tú abres la puerta y ahí está llenísimo. Hay gente de pie, gente en el piso, y los pacientes nada más son 20. Todos los demás son acompañantes de ese paciente. Y esos son los primeros que comienzan a subir los videos, a asusar a los demás. Se están demorando mucho, ¿qué están haciendo? Pero no están viendo que están llegando 5 o 4 ambulancias seguidas. Y los pacientes que llegan a una ambulancia, pues tienen una prioridad. Entonces, ellos no lo ven así, ellos dicen, pero yo llegué primero porque me metieron al de la ambulancia. ¿Me tiene que dar un infarto para que me entre yo? Sí. Porque si usted viene porque a usted le duele el juanete desde hace 7 días y usted decidió que hoy era el día que ya usted no iba a aguantar no dormir, eso no es una urgencia. Para un cuarto de urgencia en un hospital no lo es. Esa es para atención primaria. Entonces, explicarle al paciente, estas son las razones por las que usted tiene que venir. Si usted no viene por estas razones al cuarto de urgencia, se le va a atender, pero usted tiene que esperar muchas horas, porque hay que sacar lo que es prioridad. Y así en los otros lugares. Algo que a nosotros nunca nos enseñaron en la escuela donde estemos, es el dar malas noticias. Eso nunca nos lo explicaron. O alguno recuerda que dieron una clase de cómo dar malas noticias. Y de las cosas más estresantes para el personal médico es dar una mala noticia. Y la mala noticia no tiene que ser, señores, que a usted ya le quedan 2 días de vida. Esa no es la única mala noticia. Una mala noticia es decirle, no entendemos por qué, pero el tratamiento que te estamos dando no sirve para nada. No te ayuda, no evoluciones con el tratamiento. Esa es una mala noticia para el paciente. Pero entonces, ¿cómo le damos al paciente esa mala noticia? Y tenemos 2 actos que están dentro de el dar la mala noticia. El primero es informar. Pero al informarle al paciente qué es lo que está pasando, es un acto de una sola dirección. Yo le digo, él recibe, y yo debo de ver, por eso es importante el contacto
cara a cara con el paciente, yo tengo que ver las emociones del paciente. Ese paciente estalló en llanto, ese paciente está temblando. ¿Qué es lo que le está pasando al paciente? Si yo tengo mientras estoy dando la información, mi cabeza en el escritorio porque estoy escribiendo algo, yo me estoy perdiendo esa parte importante con el paciente. Y el otro paso es comunicarlo. Eso es de dos direcciones. Es un proceso que busca que al que le dio la información la comprenda, así que no tenemos que usar jerga complicada, y que al entenderlo, él sea parte de la toma de decisiones para su atención. Cuando yo comunico una mala noticia, yo tengo que saber cómo se comunican las noticias. No es lo mismo que me digan, te acabas de ganar $7 millones. Oye, esa noticia está buenísima. Se te acelera el corazón, pero se te acelera el corazón porque estás súper feliz. A muy diferente que te diga, mira, hemos hecho todo lo posible y ya no hay más nada que podamos hacer. Son noticias, las dos fueron noticias. Una fue muy buena, 7 millones que no lo quieren. Pero la otra es, por más que intentemos, ya no hay más nada que se pueda hacer por ti. Ese paciente que queda en los cuidados paliativos. Pero si yo doy un mensaje claro al paciente, bien abierto, el estrés de ese paciente disminuye. Cuando le hablo y le comunico de forma asertiva al paciente, él también va a tener mejor adherencia a su tratamiento. Él va a entender por qué yo le estoy mandando la pastillita que él le va a poner el color, rosada, verde, amarilla, cada 8 horas, cada 12 horas, una vez al día. Entonces él va a entender por qué es importante la pastillita del color que él quiere ponerle para su vida. Protección del personal. Cuando yo no sé cómo dar una noticia, yo misma creo estrés. 2 estresados en un mismo lugar es un problema. Y si el paciente es de lo que dice, puede entrar mi esposa, puede entrar mi hijo, ya entonces ya es demasiada gente estresada. Entonces yo tengo que aprender a cómo canalizar este tipo de información. Y la comunicación clara va a facilitar que el puente que estábamos estableciendo no se termine de caer. Hay confianza de ambas partes y facilita la toma de las decisiones éticas. Porque a veces los pacientes te presentan situaciones que no son las más éticas posibles. Y tú también tienes que saber cómo tú vas a actuar en ese momento. Y para eso, para dar más las noticias, 2 médicos que trabajaban con pacientes de cáncer, el doctor Walter Bay y el doctor Bachman, crearon el protocolo SPICE, que es un protocolo de 6 pasos y es muy bueno cuando te toca dar malas noticias. No es que las malas noticias por usar el protocolo cambiaron a buenas, sino que reduce todo el estrés, la ansiedad. Y este protocolo de 6 pasos pues tiene que ver con lo primero que es el setting o el entorno, donde debe ser un entorno privado. Yo no debo de darle al paciente información sobre su salud ni a su familiar en un pasillo, donde cualquiera pasa y está escuchando lo que no tiene que escuchar. Recordemos la ley 68. Esa ley nos obliga a nosotros a salvaguardar la privacidad de los datos y de la información de los pacientes. La percepción es el otro elemento y explorar qué sabe el paciente, qué intuye el paciente de su enfermedad. El otro paso es la invitación para determinar qué nivel de detalle el paciente quiere conocer. Si él quiere que le digas todo el panorama o solamente quiere que le digas algo. El paciente decide qué quiere saber y qué no quiere saber de su enfermedad. Si el paciente me dice, ya yo no quiero saber más nada, déjelo así, esto es todo lo que yo quiero saber. Lo demás me está complicando mucho y no me interesa. Hasta ahí llegamos entonces. Es la decisión del paciente. Saber o knowledge es el cuarto paso y es con un lenguaje sencillo
Sin tecnicismo, entregar la información en pequeñas dosis verificables. ¿Qué significa pequeñas dosis verificables? Usted le está diciendo, mira, tú tienes esto y normalmente esto es lo que va a suceder con tu enfermedad. Pausar, ver al paciente, preguntarle qué entendió de lo que le dijiste. Porque a veces le decimos en 20 minutos todo y el paciente quedó como que... Y a veces al paciente le da pena decir, doctor, yo no le entendí nada. Entonces tú le dices, ¿entendió? Y él dice, sí. Y se fue, y él no entendió nada. Terminó tomándose la pastilla de la presión 3 veces al día, cuando nada más era una vez que se la tenía que tomar. La que tenía que tomarse 3 días de la diabetes, se la tomó una sola vez y ya estamos mal. El otro es las emociones, que son sumamente importantes, la empatía. Identificar cuál es la respuesta que tiene el paciente cuando le estás dando la información. ¿Cómo responde el paciente a la información? ¿Está respondiendo de manera agresiva? Hay pacientes que se ponen agresivos cuando tú les das la noticia. Todos nosotros somos diferentes. Eso es lo bueno del ser humano. No somos iguales. Tenemos nuestra individualidad. Y como yo responda ante una situación de estrés, no es de la misma forma en que el doctor Saavedra responde. Y eso está bien. Eso es lo bueno del ser humano. Somos diferentes. Cuando nosotros estamos con el paciente y le estamos presentando esta mala noticia, hay que ver, como les decía anteriormente, lloró, se quedó callado, está en shock, comenzó a negar, porque hay uno que automáticamente comienza en el proceso de negación. Eso no es así. Usted está equivocado. Yo lo leí en el doctor Google y el doctor Google me dijo a mí que esto que yo tenía era esto. Y que esto era una simple roncha que con 2 cremas se me iba a curar. Ahora usted me está diciendo que esto es un melanoma. No. Porque yo lo busqué en doctor Google, tomé la foto y el doctor Google me dijo, no, es una alergia. Y ya se negó, él se bloqueó. Para él, lo que tú le estás diciendo no es cierto. Entonces, ¿qué tengo que evitar cuando doy las malas noticias? Simple. No usar lenguaje técnico. No ofrecerle falsas esperanzas. A veces sabemos la condición del paciente, pero como estamos estresados y queremos salir del paso, vienen las pequeñas mentiritas blancas. No, sí, no, sí, usted se va a recuperar. Y voy a volver a hacer lo mismo. Oh, sí. No era cierto. Pero usted quería salir de su estrés y usted le mintió. Las pequeñas mentiritas blancas. Esa es la que te decía tu mamá cuando estabas corriendo y te golpeabas y tenías un chichón y ella te decía, ay, no pasó nada. Y tú dices, sí, no pasó nada. Y oye, el chichón, ¿qué? Sí pasó. Sí te dolió. Pero tu mamá venía y te decía, ay, tranquilo mi bebé, ya pasó. Y automáticamente el niño, sí. Y el huevo está allí, entonces se golpeó. Entonces, no podemos darle al paciente falsas esperanzas. Al paciente hay que hablarle con la verdad, aunque sea dolorosa. Apresurar el silencio, ¿qué significa esto? A veces le estamos contando al paciente algo, el paciente nos responde, nosotros nos responde como una pregunta y nosotros tenemos 25 pacientes afuera, hay que salir rápido al paso. Le contestas y no dejas que el paciente haga su pausa de estoy entendiendo, procesando qué me acaba de decir el paciente, el doctor. El doctor ahora me hizo que mi vida cambió por completo. Ya lo que yo hacía antes no lo voy a poder hacer. A mí me gustaba salir y caminar al parque, ya no puedo. Por X o por Y. Y dar las malas noticias nuevamente de pie o en el pasillo. Usted se imagina que usted le diga, entró el paciente con su familiar, están de pie, y usted le diga, bueno, viendo las imágenes del estudio que le hicimos, puede que llegue al final de la semana. El paciente está de pie, el familiar está de pie. Entonces, el shock emocional, ¿qué es eso? Usted va a tener que correr a urgencia porque lo más probable es que ambos se van a desmayar, van a caer mal, se van a golpear la cabeza, entonces va a terminar usted haciendo
2 tomografías cerebrales para verificar que no hay más problemas. Entonces, en un ambiente cerrado, lo sienta y usted comienza el proceso de darle la mala noticia al paciente. Nosotros no nacemos, eso no es un talento innato el dar malas noticias, eso se aprende. Ya le dije, usemos escenarios y agarremos a nuestros pares y le decimos a nuestros pares, oye, hazme la evaluación. Y así nos hacemos. Ambos nos evaluamos y vemos en qué fallamos, qué podemos corregir y qué podemos mejorar. Porque nadie aprende cómo dar malas noticias. Si Aida Rosa llega un niño y ya le hace el examen y ve, este niño tiene sordera. Qué difícil es que tú le digas a una mamá que su hijo no va a escuchar. A ella no la prepararon en la universidad para dar malas noticias. Y ella va a tener tanto estrés, o tal vez más estrés, del paciente que tiene que escuchar el diagnóstico. Porque nosotros no nos educaron, no nos enseñaron cómo hacerlo. Cuando uno no conoce algo, uno tiene miedo. Cuando ya tú llegas a conocerlo, el miedo se disipa. Y entonces te es más fácil enfrentarte a la misma situación. Y el último elemento que les quiero tocar en cuanto a la humanización de los servicios de salud es la diversidad religiosa en el ámbito hospitalario. Porque la fe de la persona tiene un componente importante en su salud. Y respetar las creencias de las personas es totalmente importante. La religión mayoritaria en el mundo todavía sigue siendo el cristianismo, muy seguido por el islam. Está allí. Se está casi, escalera de caballo está una cabecita un poquito más adelantada que la otra. Y hay 16% de la población mundial que se dice ser ateo o agnóstico, pero practicando el hinduismo son 15.6%, o sea que también están allí pegaditos. ¿Y por qué es importante conocer que hay diversidad religiosa? Por cierto, esta semana, hasta el día 15, hasta el sábado, estamos en la semana de los templos. Esta es la 4ª edición. Hay 12 templos que están abiertos de diferentes tipos de religiones para que usted vaya y conozca un poco sobre las creencias y sobre las cosas que ellos hacen dentro de la comunidad. Y esto es fomentado por el Comité Interreligioso de Panamá. Como les digo, es la 4ª vez que lo hacen y si no tenía nada que hacer el fin de semana, puede darse una vuelta por algunos templos y conocer. En un mundo cada vez más diverso, los hospitales reflejan esa diversidad. Sobre todo, tal vez no lo vemos tanto aquí, porque nosotros, siendo país de tránsito, estamos acostumbrados a ver diversidad. Pero Europa no estaba tan acostumbrada a la diversidad. Y ahora, pues tiene una población musulmana importante viviendo en Europa, que ha acarreado algunos problemas para la población. Porque nosotros somos más libertinos, por decirlo así, y en el Medio Oriente somos un poquito más conservadores. Entonces, cuando muy libertino y muy conservador, eso hace un choque. Eso no se va a llevar. Identificar qué es el corazón de la atención de salud cuando tenemos diversos grupos religiosos es importante. Porque ya les dije que la fe es un elemento curativo importante. Usted no le puede quitar a la gente la fe en lo que sea y decirle, no, ya está creyendo en eso. Usted o se toma la pastilla o se va a enfermar. Deje a la persona creer en lo que quiera. Es importante saber qué cree, porque si le gusta mucho la medicina holística o va al chamán, después va a estar tomando un poco de hojas y cosas que van a interactuar con el medicamento que usted le está dando. Así que usted tiene que saber eso también. No todo lo que se dice natural es muy bueno. La gente, había antes un boom de ginkgo biloba y el ginkgo biloba interactúa con la metformina. Pero si usted no habló con el paciente y no le dijo eso, después dice, pero es que se la está tomando. Él dice que se la toma
ella me jura que se la toma, pero esto no está funcionando. El ginkgo va a bajar la acción de la metformina. Y es natural. Y así otro tipo de hojitas. El paciente cuando está enfermo está vulnerable y necesita una red de apoyo. Y su creencia religiosa es una red de apoyo importante. Y también necesita una atención integral, donde usted deje que la persona que es el líder de la fe que profesa la persona pueda venir también y pueda interactuar con esa persona. Nosotros hemos tenido muchos ejemplos, pero sí hemos tenido en varias ocasiones pacientes que practican el Islam, mujeres que practican el Islam, que vienen embarazadas, pero vienen a una cesárea. Y Fabiola no me vas a mentir que esto es una logística que hay que hacer, porque el personal masculino no puede estar cerca, solamente puede ser atendida por personal femenino. Eso es una logística. Lo que normalmente tú no ves y que es el diario vivir para una cesárea, pues por la fe cambia todo el movimiento que hay que hacer. Y nos estresamos. Oye, ahora cómo está, cambia a fulano, dile a fulano que suba, dile a fulano que haga esto, dile. Entonces si lo tenemos normado, pues no es que no vamos a tener estrés cuando llegue el momento, pero vamos a poder llevar mejor el estrés. La alimentación que tienen las personas según las creencias, los judíos con las dietas kosher y las personas musulmanas, pues los que practican el Islam con halal. ¿Y qué hago si yo no tengo esas dietas aquí? ¿Qué hago cuando tengo el paciente? ¿Le permito que le traigan la comida de casa? ¿Le permito que se la traigan? Porque si no, no va a comer. Porque ya no sabe cómo el pollo que ya está comiendo, lo sacrificaron. ¿Ok? Entonces ella no va a comer. Yo necesito que el paciente se nutra para que se sane más rápido. Eso es importante. Tener alas o salas multiconfesionales para que el paciente, sus familiares, puedan estar en ese lugar. Cuando usted va a la privada, usted ve que no hay ninguna imagen religiosa dentro de las salas confesionales. Hay vitrales, pero no hay ninguna imagen adentro, para que nadie se sienta ofendido. Porque si yo no practico el cristianismo y tú me pones la imagen de Cristo crucificado, yo siento que me estás ofendiendo. Cuando yo me quiero sentar y quiero hablar con Alá y yo tengo esa figura, tú me estás ofendiendo, porque yo no creo en eso. Igual si practico el hinduismo, porque está esa figura allí, en una sala que es para oración. Entonces, lo mejor es tener salas multiconfesionales, o sea, bien neutras, en donde la gente pueda sentirse cómodo expresando su fe. El pionero en América Latina es Argentina. En Europa, España. Los españoles van años luz en esto de humanización en la esfera religiosa. ¿Por qué? Porque les tocó difícil. Les tocó un boom de inmigrantes que practicaban el Islam y todos quedaron, ¿ahora qué hacemos? Eso no existía. Si en España la religión predominante es la católica, ahora llega una ola de personas que practican el Islam y quedaron como, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque la pregunta es, ¿y tienes el baño para los rituales de purificación? ¿Quieren? No. Ellos tuvieron que hacer todo ese cambio. ¿Ok? Y respetar las vestimentas que usen las personas, ya sea el burka, el hijab, los turbantes, los crucifijos, porque esas son las expresiones de su religión. Y aceptar cuando el paciente dice no a un tratamiento. Sobre todo los testigos de Jehová no aceptan hemoderivados. Y yo no puedo venir y satanizar al paciente porque su fe dice que no puede aceptarlo. Hay que buscar otras opciones terapéuticas. Que las hay, son costosas, pero las hay. En la mayor parte de los pacientes, pues ellos traen esa opción. Normalmente ellos la traen, la compran. Pero yo tengo que respetar eso. Yo no puedo decir, no. Te la vas a poner porque te la vas a poner. El paciente es el que decide que
usted puede hacer con él o qué no va a hacer con él. Y así vemos, tan facilito, adaptando las prácticas que tenemos, como la dieta, tan fácil como cambiar la dieta y adaptarla a la población, a su creencia religiosa, crear espacios multiconfesionales en donde es neutro, todo el mundo puede estar y no hay problema, y permitir la asistencia espiritual de las personas. Que si tiene que venir el imán, pues que el imán venga, pues, y el imán también pueda tener lo mismo que cuando viene el sacerdote a la sala. Hay ritos especiales que tienen las religiones cuando se muere alguien y cómo es que tú tienes que tratar con ese cuerpo. El no hacerlo y no seguirlo es violentar a ese cuerpo. Estás violentando a esa persona que tiene una creencia fija y al familiar también. Así que las dimensiones de la clave de la asistencia en inmunización en diversidad religiosa es la prescripción de dietas y tener cómo prepararlas o permitirle entonces al familiar que las traiga. Conocer cuáles son los rituales de fin de vida, si es una extremunción, si es cualquier otro tipo de rito que tenga la persona, respetarlo y ser parte de eso. Y dejar la parte ética del manejo de las decisiones a los tratamientos al que tenga que ser sometido el paciente. Así que el futuro en la humanización es hospitales inclusivos, hospitales compasivos, con entornos espirituales que apoyen cada una de las creencias, que tengan políticas sólidas y con un sistema constante de evaluación y mejora continua. Pero para eso yo necesito medir, porque si no mido, ¿cómo compruebo que algo funciona o que algo no funciona? Así que pronto van a ver un poco por todos lados, de encuestas para el usuario externo que nos va a decir cómo está y qué es lo que Dios percibe. Y para concluir, pues, la humanización mejora los resultados clínicos y la satisfacción del paciente. Requiere un compromiso tanto de la institución como un liderazgo visible. El bienestar de los profesionales es necesario. Si usted no está bien, si el que atiende al paciente está en burnout, estamos mal. Usted es tan importante como el paciente. Usted tiene que cuidar al paciente. Si usted está mal y no lo puede, ¿cómo lo cuida? La medición sistemática permite una mejora continua. Eso es lo que entiendo. Si no se mide, lo que no se mide no se puede comprobar. Y es una inversión, no es un gasto adicional. Porque cuando hacemos cambios en las políticas, la gente dice, ¿pero eso cuánto cuesta? No importa a veces cuánto cueste. Porque a veces el gasto es al inicio, cuando se implementa. Pero después resulta que te ahorras al llevar todo esto a la luz y ponerlo en práctica, terminas ahorrándote un 30% o un 40% o 50% de lo que antes te costaba ese mismo paciente. Así que recomendar seguir los planes estratégicos de humanización, formar al equipo en las competencias que son requeridas, crear comités de humanización. El comité de humanización del hospital está creado, no está funcionando, así que vamos a activar el comité de humanización. Y voy a decir, otro comité más reuniones. Sí, más reuniones. Implementar encuestas de experiencias al paciente, porque el paciente es el que te dice qué es lo que él percibió. Si la atención fue muy buena o la atención fue muy mala. ¿Y por qué la percibió como muy mala? ¿Qué fue lo que sucedió para que esa percepción fuese muy mala? Y reconocer y premiar las buenas prácticas humanizadoras. O sea, nunca hay dinero, pero a veces con que te digan y te den una palmadita en la espalda, ya tú te sientes reconocido. A los humanos les gusta que lo reconozcan cuando hace cosas buenas. No nada más, que no te reconozcan para regañarte solo cuando hiciste algo malo. Que cuando haces lo bueno también se te reconozca. Eso es parte de la humanización. Y eso sería todo.